Trabajo de clases en Google Classroom. Desde el menú de trabajos de clases, daremos clic aquí. Realmente vamos a conseguir prácticamente todo el flujo de comunicación y trabajo alumno y profesor. Hacemos clic en el botón crear y se despliega un menú. Para una buena organización les aconsejo que primero sean temas. Daremos clic e ingresaremos un tema en específico. El tema es la forma de categorizar nuestros trabajos. Como ejemplo, es como si fuera una carpeta en donde vamos a poder ir guardando las cosas con una estructura bien ordenada. A modo de ejemplo, mi primer tema se llamará Criterios de evaluación. Clic en agregar y volveré a repetirlo. Puede ser un tema en específico, como ejemplo, o incluso una unidad. Siempre estamos en disposición de agregar un nuevo tema o eliminar alguno. Si damos clic en los tres puntitos, se nos abre la siguiente ventana. Podemos cambiar el nombre, eliminar, copiar el vínculo o mover dicho tema. Puede ser mover hacia abajo o también podemos darle clic y seleccionarlo. Esto en el orden en que se sientan cómodos. Como ven, se ha creado 3 temas: unidad 1, criterio de evaluación y software y hardware. Lo tenemos acá igual, podemos dirigirnos o abrirlo.